Capacitación, prevención de cáncer de cervix, mama y próstata. Que nada te detenga. Es hora de poner fin al cáncer de cervix o de cuello uterino. Una estrategia mundial para la eliminación de este tipo de cáncer. La estrategia tiene 3 pilares: prevenir, detectar y tratar. A continuación veremos información importante al respecto. Cuello de útero ocurre en el cuello del útero, que es el extremo final del útero que forma un canal entre el útero y la vagina. Para visualizarlo es necesario utilizar un instrumento que se llama especuloscopio. ¿A qué llamamos cáncer de cuello de útero? El cáncer de cuello de útero se produce cuando las células normales del cuello del útero se transforman en células anormales y empiezan a crecer sin control. En general es un cáncer de crecimiento muy lento y es posible que no presente síntomas, pero sí se puede detectar a través de las citologías del programa de cribado, lo que llamamos Papanicolau. Como sabéis, el cáncer de cuello de útero tiene una causa. El 99% de los casos van a estar causados por la infección persistente del virus del papiloma humano. La infección del virus del papiloma humano es muy común y la mayoría de las personas sexualmente activas entrarán en contacto con el virus en algún momento durante su vida. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este virus no va a causar ningún daño y se va a eliminar del cuerpo sin que hagamos nada, sin ningún tratamiento. Para que se produzcan las lesiones que evolucionan a cáncer, se necesita que el virus penetre en las células y permanezca la infección durante muchos años. Es decir, que la infección sea persistente, que dure con nosotros. Los virus de papiloma humano que producen verrugas no producen cáncer y los virus de alto riesgo son los que sí producen cáncer y son los más frecuentemente el tipo 16 y el 18, aunque tenemos muchos más. Hay algunos aspectos que aumentan el riesgo, aspectos como la inmunosupresión, el VIH, cuando nuestro sistema inmune está deprimido. El tabaco, por ejemplo, facilitan que la infección por el virus del papiloma humano permanezca en nuestro organismo por más tiempo. Haber padecido un cáncer de vagina, vulva, riñón o tracto urinario previamente también puede influir y favorecer que podamos tener cáncer de cuello. Y en cuanto a si es frecuente el cáncer de cérvix, el cáncer de cuello de útero afecta principalmente a las mujeres jóvenes. Como os decía, más de la mitad de los casos en menores de 45 años. Es el cuarto tipo de cáncer más común en mujeres de todo el mundo y casi el 90% de las muertes se producen en países en vías de desarrollo. Esto ocurre probablemente por la ausencia de información y recursos para prevención del contagio del virus de papiloma humano, la ausencia de vacunación, además de la ausencia de programas de cribado mediante citología. Dependiendo del tipo de células que afecta, se producen distintos tipos de cáncer de cuello. Los más frecuentes son el tumor escamoso, es el más común, un 70-80% de los casos, que va a comenzar en las células que cubren por fuera el cuello uterino. Pero también tenemos el tumor glandular, es lo que llamamos adenocarcinoma. Ocurre en un 20-25% de los casos y este tumor va a comenzar en las células cervicales que producen moco y otros líquidos. Según cómo de avanzada esté la enfermedad, lo podemos dividir en 4 grados. La primera es la neoplasia intraepitelial cervical, lo que llamamos CIN. Esto no es un cáncer, pero sí puede progresar hasta convertirse en cáncer si lo dejamos mucho tiempo. Es un término utilizado para describir los cambios anormales en las células escamosas del cuello uterino. Y son los cambios que se pretenden detectar mediante las citologías en los programas de cribado. El CIN1 se suele resolver sin que hagamos nada hacia la curación en un 80% de los casos y el CIN2-3 sí lo solemos tratar con conización para extirpar las células anormales y evitar que progrese a cáncer, y eso lo solemos hacer con una conización. Si quieres saber más sobre el CIN, te aconsejo que veas el vídeo de conización para pacientes. Después tenemos el cáncer de cuello de útero en estadio temprano, cuando el tumor se encuentra localizado en el cuello del útero. Estos cánceres suelen ser operables y el tratamiento primario suele ser la cirugía. Después tenemos lo que llamamos el cáncer de cuello de útero localmente avanzado, cuando el tumor se disemina a los tejidos circundantes, a los tejidos de alrededor, fuera del cuello del útero. El tratamiento en estos casos suele comenzar con quimio y radioterapia, pero en algunos casos se puede operar si el tumor se reduce después del tratamiento que hemos dado antes de la cirugía con quimioterapia. Y es lo que llamamos tratamiento neoadyuvante.
Y el cuarto grado es el cáncer de cuello de útero metastásico, cuando ya se han afectado otros órganos del cuerpo a distancia como los pulmones. Estas afectaciones de los órganos a distancia las llamamos metástasis. Este estado no es curable, pero sí puede tratarse para mejorar la calidad de vida. Si produce algún síntoma el cáncer de cuello del útero, en las etapas más tempranas no suele presentar síntomas. Cuando la enfermedad está más avanzada, sí se suelen presentar un sangrado vaginal anormal entre reglas o durante o después de mantener relaciones sexuales o también tras realizar un ejercicio físico intenso. También se puede producir dolor pélvico, secreción vaginal o dolor o incomodidad durante el sexo. Es muy importante que recordéis que todos estos síntomas son también comunes en personas que no tienen cáncer de cuello de útero y que pueden estar causadas por otras razones. Así que si presentas alguno de estos síntomas, consulta con tu médico, pero de momento mantén la calma, porque no significa que vayas a tener un cáncer. Para diagnosticarlo nos servimos de algunos exámenes o pruebas. Lo primero es un examen ginecológico. Pondremos un espéculo para poder ver el cuello del útero y haremos un tacto vaginal. También nos vamos a servir de la colposcopia. Cuando hay un resultado anormal en la prueba de cribado cervical, el Papa Nicolau, hacemos la colposcopia. Y con la colposcopia lo que queremos es visualizar el cuello del útero con un microscopio para verlo a gran aumento y vamos a utilizar distintas tinciones para ver las lesiones. Si se visualiza algún área anormal, entonces haremos la biopsia. La biopsia es tomar un trocito de tejido de la zona que vemos que nos parece sugestiva, que pueda haber algún daño, la mandamos a analizar y tras saber el resultado podemos saber de qué lesión se trata. Y también nos puede ayudar la conización. La conización, como os decía, se utiliza para tratar lesiones precancerosas como el CIN2 o el CIN3, que todavía no son cáncer. Y también puede ayudar a diagnosticar si existe cáncer de cuello de útero en lesiones sugestivas o que son muy avanzadas. Prevención del cáncer de mama. Este sigue siendo el de mayor frecuencia en Colombia y el que ocasiona un mayor número de muertes. Este tipo de cáncer es curable si se detecta y si se trata a tiempo. Por ello, los invitamos a sincronizarse con el cuidado de nuestra salud con el fin de tomar conciencia sobre la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y atender a tiempo las señales de alerta. Soy la doctora Viviana Rusi, ginecóloga y obstetra, y el día de hoy vamos a hablar de la patología mamaria. Pero ¿por qué es tan importante esta patología? Y realmente es porque tiene un impacto en el mundo y en nuestro país, con unas tasas de epidemiología muy altas. En Colombia, en la última década, más de 22.150 mujeres han perdido la vida, y esto ha hecho que esta patología se convierta en la primera causa de muerte de las mujeres por cáncer en Colombia. Es desde ahí donde nuestra importancia y nuestro desarrollo de enseñarte a ti para consultar temprano. Para empezar, vamos a hablar de qué es la mama y dónde vamos a empezar. Para reconocer la mama nos vamos a valer de este modelo, donde cual les voy a explicar tres partes anatómicas importantes de la mama. La número 1 es el pezón, la número 2 es la aureola y la número 3 es la glándula mamaria. Sin descuidar y siempre debemos buscar lesiones en la axila. Pero ¿cómo saber si tengo o no tengo factores de riesgo para un cáncer de mama? Si tienes raza blanca, edad avanzada, eres nulípara, es decir, que nunca has tenido hijos, has tenido un desarrollo o una menarquia antes de los 12 años o una menopausia tardía, es decir, después de los 55 años, la obesidad, el consumo de alcohol, cuando en tus familiares en primer grado hay antecedentes de cáncer de seno, cuando tienes unas mamas densas, grandes, cuando has estado expuesta a quimioterapia o radioterapia a nivel del tórax. Son los principales factores de riesgo. Y si ya te han hecho algún estudio genético, es decir, que tienes positivo para BRCA1 o BRCA2, tienes un mayor factor de riesgo para esta patología. En esos momentos tienes que consultar con nosotros. Y llegó el momento de hablar del autoexamen de seno. El autoexamen de seno es una herramienta súper importante como autoconocimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo en 4 pasos muy importantes. Número 1, te vas a parar frente a un espejo y en el espejo te vas a poner tus 2 manos en la cintura, donde vas a reconocer si tus senos son simétricos o asimétricos, una glándula mamaria es más grande que la otra.
Vamos a reconocer nuestro pezón y vamos a mirar su forma y su contextura. Vamos a valorar si es un pezón que tiene alguna lesión o es un pezón hundido. Vamos a mirar muy bien la aureola y vamos a reconocer toda su área de unión con la mama y miramos si hay alguna lesión o alguna retracción que nos haga en forma de lágrima o al contrario es un pezón regular. Vamos a reconocer la piel, a tocarla, a sentirla. Cuando tengas algún cambio en esta coloración de la piel, en la textura, es decir, que se vuelva turgente o porosa como una naranja, debes consultar. El número 2 va a ser, vamos a tocar nuestra glándula mamaria y lo vamos a hacer con estos 3 dedos, en los cuales vas a generar una presión y a hacer círculos alrededor de tu glándula mamaria, incluyendo la parte de atrás del pezón, la parte de la aureola, y vamos a posteriormente hacer un tercer paso que es llegar a la axila, donde vamos a realizar también unas compresiones, identificar si vamos a sentir alguna masa, algún ganglio, alguna protrusión. Y finalmente vamos a valorar el pezón, vamos a oprimir el pezón y vamos a mirar si hay alguna salida de un líquido, alguna secreción, sangrado, y si hay alguna de estas lesiones tenemos unos signos de alarma por los cuales debemos consultar. Doctora, pero si durante mi autoexamen de seno toco una masa, ¿cómo voy a saber si esta lesión es benigna o esta lesión es maligna? Y te voy a dar los tips más importantes. Para identificar una lesión benigna, principalmente esto se presenta en las mujeres jóvenes. Esta es una lesión blanda que cuando tú la tocas va a tener dolor con la presión, tiene unos bordes muy finos o unas paredes muy delgadas. Esta lesión no produce cambios en la coloración de la piel ni secreción por el pezón y muchas veces se presentan múltiples de estas lesiones en un solo seno. Ahora quiero explicarles algo muy importante y es cómo identificar si esta lesión es maligna. Si esta lesión es maligna, normalmente son unas lesiones de aparición reciente, son dolorosas y estas lesiones pueden ser únicas, duras y adheridas a los planos. Tú no la puedes mover. Si presentas una de estas características en esta lesión, verifica muy bien la piel. Si es una piel turgente o porosa como una naranja o presenta secreción por el pezón, tenemos unos signos de alarma y debes consultar. Pero muchas de ustedes me dirán, doctora, yo me realicé mi autoexamen de seno, no me palpo ningún tipo de masa, pero siento dolor en mis senos. ¿Es normal? Y quiero decirte que siéntete tranquila. Muchas de las veces cuando el último síntoma es el dolor mamario, es totalmente benigno. Inclusive cuando estamos cerca de nuestro ciclo menstrual presentamos un dolor mamario que es normal y está relacionado con el ciclo. Este dolor tiene 3 características importantes. Uno es un dolor bilateral, se asocia en ocasiones a sensibilidad mamaria y congestión mamaria. También hay otro tipo de dolor que puede ser un dolor localizado. Este dolor localizado puede ser secundario a otros procesos anatómicos o formaciones de nuevos quistes benignos en la mama, pero también secundarios a otras patologías como patologías de tu corazón o patologías gastrointestinales o inclusive de tus huesos, como la costocondritis. No te preocupes, cuando el dolor es un síntoma aislado, no debes preocuparte porque no hay que hacer estudios avanzados. Sin embargo, si se asocia a otro de nuestros signos de alarma que ya hemos hablado, como la secreción por el pezón, cambios en la coloración de la piel, la sensación de una masa, debemos actuar. Y finalmente quiero recordarles cómo es nuestro tamizaje en Colombia. En Colombia realizamos nuestro tamizaje de cáncer de seno a partir de los 50 años hasta los 65 años. Este procedimiento lo hacemos con un estudio que se llama mamografía. Sin embargo, en ocasiones tenemos que estar ayudados de una ecografía de la glándula mamaria. Y estos casos son particulares, en los cuales principalmente los utilizamos en mujeres mucho más jóvenes con factores de riesgo, como ya se los describí. O en ocasiones cuando descubrimos alguna lesión que no nos quedamos muy tranquilos durante la mamografía, lo asociamos a la ecografía. Pero recuerda, no todas las mujeres jóvenes presentan lesiones benignas y no todas las mujeres adultas mayores presentan lesiones malignas. Y finalmente recuerda, esta patología no es solo de mujeres, los hombres también pueden presentar cáncer de seno y deben consultar. Les envío un abrazo y espero que hubieran aprendido. El cáncer de próstata es la enfermedad oncológica más frecuente en los varones y es la causa de muerte más frecuente también después de los 50 años de edad. 1 de cada 13 varones van a tener cáncer de próstata y 1 de cada 7 van a morir de cáncer de próstata. Lo que sigue les va a interesar. Al ser una enfermedad tan frecuente, el problema no es el tener el cáncer de próstata, el problema es no diagnosticarlo cuando es curable,
porque el cáncer de próstata es totalmente curable. Para poder curarlo hay que pensar que se puede tener, hay que diagnosticarlo en forma precoz. La forma de detectarlo es a través de la exploración digital de la próstata, es decir, un tacto rectal, y a través del antígeno prostático específico. Deben de checarse a partir de los 45 años de edad. Hacerlo una vez al año con un antígeno prostático y con tacto rectal es suficiente. El antígeno prostático específico, cuando es normal y no se hace ninguna otra cosa, la posibilidad de que la persona tenga cáncer de próstata es de solamente del 45% y la certeza de que no la tiene es del 58%. El tacto rectal, al contrario, cuando la persona se toca la próstata y es normal, la posibilidad de que no tenga es cercano al 60%. Pero cuando se hacen las dos cosas, la persona se toca la próstata y se hace el antígeno y ambos son normales, la certeza de que no hay cáncer es 94%. De tal manera que todo depende de qué grado de certeza quiera tener la persona de que no tiene cáncer de próstata. ¿Qué mitos hay alrededor del diagnóstico del cáncer de próstata? Es decir, alrededor del antígeno prostático específico y del tacto rectal. Algo que es muy importante es hablar acerca del mito de los síntomas, que suena un poco al decir, a ver, ¿para qué me checo si no siento nada, si yo me siento muy bien? Bueno, precisamente las personas se tienen que revisar. Cuando hay un cáncer de próstata incipiente no se siente nada, es totalmente asintomático. Cuando la persona empieza a tener síntomas es porque el tumor ya dio metástasis y les causa dolor en forma importante, o han bajado de peso, o no tienen apetito, o cambia el color de la tez en la piel. Eso ya son síntomas de un cáncer avanzado. El cáncer incipiente, que es el que se cura, no da ningún síntoma. Tal vez una de las causas por las cuales la mayor parte de las personas tratan de hacerse un antígeno prostático específico y quedarse ahí en la detección precoz es porque no quieran hacerse un tacto de próstata. Y esto tiene que ver mucho con aspectos sociales, culturales, personales, muy respetables por supuesto, pero el punto importante es que cuando las personas se les explora la próstata, la verdad es que no son incomodadas, no les duele. Hay que hacerlo, hay que dar algo a cambio de preservar la vida. Y esto es el romper el tabú de una exploración del tacto rectal. La hombría no va en el recto, la hombría no depende de un tacto rectal no hecho. La hombría depende de la convicción de que se está haciendo lo correcto. Y la forma de hacer lo correcto es hacer tacto rectal y hacer el antígeno prostático específico al mismo tiempo. Muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que hace el doctor al momento de tocar la próstata? Por ejemplo, si ustedes tocan este músculo, que se llama eminencia tenar en la mano, se palpa firme pero blanda. Así se toca la próstata normal, la próstata benigna. Pero cuando se toca este hueso duro, esto es un cáncer, esto es un tumor. Entonces, aparte de esto, el doctor mide el volumen de la próstata, cuánto pesa la próstata, qué tamaño tiene. De tal manera que aquí viene un mito. Hay personas que me han preguntado, bueno doctor, si es así de simple, puedo aprender a tocar próstata y me puedo autoexplorar. Y déjenme decirles que no dudo de las capacidades de algunas personas, pero lo veo difícil. No solamente se trata de tocar la próstata, sino interpretar lo que la próstata nos está diciendo. Y esto es muy difícil si no lo hace un experto en esto, que es un urólogo. De hecho, hay algunos estudios que muestran que cuando se toca, cuando un urólogo revisa una próstata que previamente ha sido revisada por otros médicos, 15% de ellas que fueron manifestadas como normales tienen un cáncer de próstata que se escapó. De tal manera que lo ideal es acudir con un médico. Hay muchas personas que me preguntan si la falta de sexo o el exceso están relacionadas con un cáncer de próstata, y la respuesta es que no, es intrascendente, no tiene absolutamente nada que ver. La inflamación es algo que sí tiene que ver con el cáncer de próstata. Esta es una inflamación que es inherente al órgano, se conoce poco,
pero aparentemente se libera una gran cantidad de sustancias que se llaman citocinas y estas de alguna forma alteran la codificación de los genes y como consecuencia sale un cáncer de próstata. Aquellas personas que tienen un padre con cáncer de próstata tienen 6.6 mayor número de posibilidades que el resto de la población de desarrollar un cáncer. Y los que tuvieron un hermano tienen el doble, 12.4 mayor número de posibilidades, porque los genes entre hermanos se parecen más que entre hijo y padre. En este contexto, los genes de la madre defienden al hijo. Estas personas con factores de riesgo o que son de raza afroamericana tienen que checarse 2 veces al año, 2 veces con antígeno prostático y una con tacto rectal. ¿Todas las personas que tienen crecimiento de la próstata se deben operar? La respuesta es no. Al final es la última de las alternativas y es muy definitiva, es impecable, pero es la última de las alternativas. Finalmente me gustaría decir, y como conclusión de esta charla, que el cáncer de próstata sí se cura. Y se cura cuando se detecta en forma precoz, cuando no se siente nada. Esperamos que esta información haya sido de valor y sobre todo que contribuya a que nos sensibilicemos sobre la importancia de prevenir este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias por su atención.